Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, gracias a nuestro Señor por un día más. Estamos en este programa, en sintonía del programa La Palabra de la Cruz. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que siempre están en sintonía de este programa radial. La bendición de nuestro Padre Celestial sea sobre sus vidas, sobre su alma y su ser. Recuerden que la palabra nos dice que nuestro cuerpo, alma y espíritu, nos dice el libro, nos dice la carta en Tesalonicense, de que tienen que estar guardados irreprensiblemente hasta su venida. Exaltamos el nombre de nuestro Padre Celestial. Gracias por todo lo que el Señor nos provee, el alimento, la salud, la fuerza, el aliento, por todo lo que nuestro Padre ha proveído en nuestras vidas. Y que Él siga bendiciendo su vida y que la cobertura del Espíritu de Dios descienda sobre su corazón, sobre su familia, su hogar, su negocio, a donde Dios lo tiene. Allí la sangre preciosa del Cordero le cubra con su poder. Bendito es el nombre del Señor. Oramos para que todos aquellos hermanos y amigos también, Señor, que no conocen de la verdad del Evangelio, puedan venir al Evangelio de Jesucristo. Y que la luz del Evangelio les alumbre y sean alcanzados a través de la palabra de Dios. Exaltamos tu nombre, Señor. Te glorificamos, Padre. Aleluya. Vamos a leer una porción bíblica de la palabra. El día de hoy vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Bendito es el nombre del Señor. Versículo 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él sea bendiciendo este mensaje. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo es nuestro médico por excelencia, nuestro ayudador, nuestro proveedor. Toda oración, dice la palabra, que no estemos afanosos, sino que sean presentadas delante de nuestro Padre Celestial con acciones de gracia. El Señor derrame su presencia y haga un milagro en su vida. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias, Padre eterno. Eres el Dios de Abraham, eres el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eres el Dios de los profetas. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, Señor, con acciones de gracia, con ruego. Somos necesitados de tu palabra. Somos necesitados de tu amor, Señor. Somos necesitados de tu Santo Espíritu, Padre eterno. Somos necesitados de esa presencia, Señor, cada día, Padre. Nos acercamos delante de ti, confiando, Señor, que tú eres el que vas delante de nuestras vidas. Eres el que nos das la victoria. Eres el que nos da el aliento, el sustento, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Padre. Eres nuestro ayudador por excelencia. Exaltamos tu nombre, Cristo bendito. Tú eres nuestra fuerza y eres nuestra fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, Padre eterno, creyendo que tú tienes el control en nuestras vidas, de todo lo que nos rodea, Señor, de todo lo que está alrededor de nosotros. Usted nos guarda y nos protege de toda acechanza del enemigo, Señor. Venimos orando por aquellas personas, Padre, que escuchan este programa radial, que sean bendecidos, que sean transformados y que sean llenos a través de
de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, rompe cadena, rompe atadura, rompe ligadura. Libera la vida del hombre, la vida de la mujer. Oramos por aquellas personas, Señor, que están sometidos a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de este mundo. Oramos por aquellos, Señor, de que andan perdidos sin Dios y sin esperanza, aquellos que están muertos en delitos y pecados, que muchas veces quieren buscar de ti, pero no pueden salir. Oramos para que sean libertados, que se rompan las cadenas, se rompan las ataduras, se rompan los grillos en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda gloria y honra sean dadas al Cordero de Dios. Venimos orando, Señor, para que saques al hombre y a la mujer de la prostitución, del alcohol, del lesbianismo, de la homosexualidad. Para que saques a estas personas, Señor, de todo índole de pecado, Padre eterno. Solamente usted puede liberar al hombre y a la mujer. Rompe los pactos ancestrales, las cadenas que ata a cada hombre, a cada mujer, Señor, a estar sujeto al pecado. Venimos delante de ti creyendo, Señor, que tú te apoderas de las vidas de ellos, Señor. Oh Dios mío, estas almas te pertenecen. En la cruz del Calvario diste tu vida por ellos, Padre eterno. Venimos creyendo, Señor, que el derramamiento de sangre en la cruz no fue en vano, sino que tu sacrificio fue perfecto. El sacrificio de Cristo es perfecto en la cruz del Calvario. Y por esa razón nosotros hemos sido libres, dice tu palabra. Y por esa razón nosotros hemos sido llenos de tu presencia para generar cambio, para generar impacto. Y la única razón que tu palabra lo dice, Señor amado, es a través del evangelio, es a través del evangelismo, es a través de lo que usted delegó, Señor, a cada hombre, a cada apóstol, a cada discípulo, a cada persona, Señor, que tenía el deseo de servirle a usted con todo el corazón, dependiendo de su palabra, Padre eterno. Venimos creyendo, Padre, que un avivamiento se derrama sobre cada vida. Ayúdanos, Señor, a perseverar en tu amor. Toda artimaña del enemigo sea descubierta en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda artimaña del enemigo, todo enemigo que se ha vestido de una forma, siendo un lobo rapaz, se ha vestido de ovejas, Señor amado. Denos sabiduría y discernimiento, Padre, para discernir los tiempos, que no seamos nosotros, Señor, envueltos en cosas, Señor, blasfemas, herejías, apostasía, en contra de ti, en contra de tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, Señor amado. Aviva tu pueblo, pero también danos discernimiento, Señor. Hoy pedimos, Padre, que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros sentidos espirituales se activen. Pedimos activación espiritual sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, alienta mi espíritu a seguir delante de ti, Señor amado, a buscarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Oramos por aquellas personas que están tristes, que están pasando momentos difíciles, que no pueden orar, Señor amado. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, rompe las ligaduras. Toda opresión, Señor amado, se ve en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda aflicción se va por el poder de la palabra. Aquel que siente desaliento para ayunar, para orar, para leer la Biblia, yo ruego, Señor, que tu presencia venga sobre ellos, que tu Espíritu Santo les consuele, tenga misericordia de ellos, Padre eterno. Venimos orando por aquellos que están en las cárceles. Oramos para que sean tocados a través de tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Oramos para que sean alcanzados a través del Evangelio de Jesucristo. Oramos, Señor amado, para que en todo momento estas personas reciban de tu presencia, Señor. Mi alma te alaba, Señor, mi vida te glorifica, mi vida te bendice, Señor amado. Que cada persona en esa cárcel, Padre, que haya llegado con un propósito tuyo y sea el arrepentimiento en su corazón, Señor. Oramos por aquellas personas que están en los hospitales, Padre, aquellos que no tienen dinero, quizás aquellos que están durmiendo
sobre cartones, Señor amado. Están durmiendo en los pisos, en el hospital, esperando una respuesta de aquellos pacientes que cuidan. Señor, tenga misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos cada momento, Señor amado, a trabajar en tu obra, Padre, a tener amor, Padre, por los necesitados, por los que necesitan de tu palabra, por los enfermos, por los angustiados, por los atribulados, por los de corazón, Señor amado, agraviado y lastimado, Padre. Oh Dios mío, ayúdanos a hacer tu voluntad, a vivir conforme a tu palabra. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas. Mandamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos toda enfermedad desde su cabeza hasta sus pies y declaramos, Señor amado, el momento de sanidad sobre su vida que solo nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, es el único que es nuestro sanador. Jehová Rafa, dice tu palabra, Señor amado. Jehová Jireh, oh Dios mío, tú eres nuestro proveedor, eres nuestro ayudador. Venimos clamando por aquellos, Señor, que tienen dificultades, Padre, en sus matrimonios. Clamamos, Señor, para que les dé paz, les dé bonanza, les dé sabiduría, que tu presencia y tu espíritu descienda sobre sus vidas, Señor. Que tu presencia y tu espíritu descienda sobre sus corazones, Padre. Que venga la bonanza. Reprendemos todo espíritu que se ha levantado para destruirlo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, por el poder de la palabra. Declaramos que tu palabra efectiva en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Creemos, Padre, que hay respuesta tuya, que tu respuesta es una respuesta divina, Señor amado. Tú eres el que fortalece nuestras vidas. Tú eres el que abres nuestro ojo y nos das entendimiento. Guíanos con tu palabra, Señor. Muéstranos la verdad a través de tu palabra. Habla a nuestro oído espiritual. Habla a nuestro espíritu, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor, en tu palabra, Padre eterno. Habla a tu pueblo, Señor. Sácalo, Padre, de los momentos difíciles, Señor, que se encuentran confundidos, Señor amado. Algunos, Padre, no saben qué hacer. Algunos, Señor amado, a todos le están llamando Espíritu Santo. Otros, Señor, a todos le llaman Dios. Otros a todos le dicen que viene y proviene de Dios. Señor, activa el discernimiento en la vida de cada creyente, Padre eterno. Ayúdanos a depender de ti en oración. Ayúdanos a depender de ti en palabra. Oh Dios mío, revístenos con tu presencia. Somos necesitados de ti. Sin ti, Espíritu Santo, no podemos avanzar, no podemos seguir, no podemos proseguir la meta, Padre. Danos la victoria cada día, Señor. Necesitamos tu poder y tu unción. Oramos, Señor amado, por todos los líderes, evangelistas, pastores, aquellos que predican tu palabra, Señor amado, que se dejen guiar a través de tu mano poderosa, a través de tu unción, Señor amado. Que ellos busquen de ti cada momento, Padre. Que puedan experimentar la libertad, Señor amado, sobre su corazón, sobre su alma, sobre su ser, Señor amado. Que ellos puedan experimentar, Señor, revelaciones en su vida, Padre eterno, para que su alma sean alertadas, Señor, de cualquier dificultad, de cualquier adversidad, de cualquier cosa que no les es agradable en sus vidas, Padre, que están a momento de cambiar. Revélate a ellos, Señor Jesús. Ten misericordia, Padre. Venimos orando por aquellas personas, Señor, de que están allí en la casa materna. Oramos por estas mujeres, Padre, para que muevas tu mano de poder, tu mano de amor, Señor, para que te glorifiques en sus vidas, Padre, para que restaures sus corazones, Señor, para que ellos se vuelvan a ti, Padre eterno, para que ellas reciban sanidad, Padre. Aquellas mujeres que están pasando momentos difíciles, que sus niños están sentados, otras los tienen atravesados, otras tienen anemia, otras, Señor, tienen problemas
de alto índice varicoso, Señor amado. Oramos para que ellas reciban sanidad, Padre. Oramos para que ellas sean atendidas, Señor amado, y que utilices estos médicos, Padre, a través de tu poder, Señor amado, y toda operación, Señor, salga bien, que ellas se recuperen pronto, Padre eterno. Oramos, Señor, para que tú seas el proveedor de sus vidas, para que les dé fuerza, para que les dé salud, para que les dé aliento, Señor amado. Tú eres grande y misericordioso. Tú eres nuestro ayudador y nuestro consolador, Señor. Pedimos tu misericordia, tu amor, Señor amado. Manifiéstate sobre la vida de cada persona, de cada ser que te clama, Padre. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Oh Señor, gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre eterno. Amén y amén. Bendito es el nombre de nuestro Padre celestial. De inmediato vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Y continuamos con el estudio del reino de Dios. El día de hoy vamos a verlo en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 dice: honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentido y creed en el Evangelio. Amado Padre, estamos delante de ti, Señor, que solamente sabemos, Padre, que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, que llega hasta lo más profundo del alma. Sabemos que ante ti, Señor, nuestros pensamientos quedan descubiertos, Señor. Oramos, Padre eterno, para que cada persona reciba de tu presencia y reciba, Padre, la voz de tu Espíritu, que sea de transformación y de cambio en sus vidas, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos y que todo lo que se haga sea para tu honra, para tu gloria, Padre eterno. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado es el nombre de nuestro Padre celestial. El reino de Dios, la venida del Mesías. Anteriormente mirábamos el reino de Dios en el Antiguo Testamento, en medio de la opresión a la que los judíos enfrentaban o estuvieron sometidos a causa de diferentes conquistadores o diferentes imperios. La esperanza en la venida del Mesías prometido por Dios cobró mucha fuerza entre el pueblo de Israel. Este Mesías había de ser un descendiente de David y ellos esperaran que apareciera de una forma sobrenatural. Ya Malaquías y Isaías lo habían profetizado muchos años anteriormente. Ellos pensaban que sería un gran conquistador militar que vencería a los enemigos de Dios y de su pueblo para finalmente establecer su reino de justicia y paz, en que Israel tendría una posición prominente, ya que sería allí donde el Mesías se sentaría en su trono y desde donde gobernaría el mundo. Por supuesto, esto implicaba necesariamente que primero Israel fuera liberado de todos sus opresores, especialmente en el Imperio Romano. Esto era lo que todos los judíos esperaban cuando Juan el Bautista se presentó rompiendo los 400 años de silencio en los que no se había escuchado ninguna voz profética. El anuncio que llegó, o el anuncio de la inminente venida del Mesías prometido. Muy poco después se presentó el Señor Jesús, aquel que Juan el Bautista había identificado como el Mesías, prometido por los profetas. Y él comenzó su ministerio público cuando Juan estaba en la cárcel. Recuerde, el fin del ministerio de Juan el Bautista termina con el pedido de Herodías de que necesitaba la cabeza del profeta en una bandeja. En medio de una celebración de un cumpleaños, allí se ordena decapitar a Juan el Bautista. Muy poco después se presentó
Y desde aquel momento Juan el Bautista había identificado a Jesús como el Mesías. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Aquel momento que Dios había ordenado desde la eternidad había llegado. Era la plenitud de los tiempos a la que Pablo se refirió en Gálatas 4:4 o el cumplimiento de los tiempos en Efesios 1:10. El mismo rey estaba en medio de su pueblo y se disponía a comenzar a cumplir su misión y su expectación era la máxima. Bendito es el nombre de nuestro Señor. Saludos a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan a esta hora. El Señor sea bendiciendo sus vidas y derramando su Santo Espíritu sobre ustedes. El establecimiento del reino de Dios por medio del Mesías. Primero, un llamamiento al arrepentimiento. Así es, Jesucristo vino predicando un evangelio donde predica el arrepentimiento a los hombres. El mensaje clave de nuestro Señor es de que haya arrepentimiento en el corazón del hombre. Ahora bien, aunque era completamente cierto que muchas partes en el Antiguo Testamento confirmaban la visión de los judíos, tenían sobre el establecimiento del reino de Dios por medio de un Mesías conquistador. No obstante, no era menos cierto que todos los profetas habían advertido que era imprescindible el arrepentimiento y una renovación espiritual en el pueblo. Recordemos que siempre Dios hablaba a través de los profetas y llegó el momento de que también habló a través de muchos de ellos, anunciando la llegada de Jesucristo, anunciando la llegada de Juan el Bautista. El momento que se cumplió el nacimiento de estos dos hombres fue con el hecho de que Dios seguía proclamando y llamando al arrepentimiento a muchas personas. Juan gozó de un gran prestigio en Israel. Recordemos que él predicaba el evangelio en las riberas del Jordán y llevó consigo al pueblo judío al desierto a que se encontrara con Dios y a remarcarles que necesitaban arrepentirse de tanto pecado y de camino torcido que tenían, del cual no les llevaba por ningún camino de bien. O sea, Juan el Bautista le dijo que era momento de corregir sus errores y que sus veredas estaban torcidas. También dice que aplicaba el bautismo de arrepentimiento como un medio. Esto era para preparar al pueblo para la venida del Mesías. Bendito es el nombre del Señor. Marcos 11, 27 al 33. Muchos aquel día cuando Juan predicaba no lo quisieron también recibir, no lo quisieron oír, despreciaron su bautismo y también no quisieron arrepentirse. Esto hoy en día lo mismo. Muchos no quieren escuchar a Jesucristo a través de la palabra, a través de un predicador. Cierran su corazón, cierran su alma. Y sabe, el que no recibe a Jesús en su vida, dice la palabra de Dios que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero el que no cree en el Hijo no tiene vida. El que cree y le recibe ha pasado de muerte a vida eterna. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. La necesidad de una renovación espiritual. Todo el tiempo el hombre ha necesitado renovar sus fuerzas espirituales y tener en su vida un acercamiento delante de Dios. El impacto y el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario fue perfecto. No se necesita ninguna otra cosa más en su vida que arrepentimiento y confesión de sus pecados para ser inscrito en el libro de la vida. Jesús quiere transformar su vida y sacar de su vida todo pecado, toda adversidad, todo lo que le ha destruido y recordarle que la renovación espiritual que Jesucristo hace en el corazón de cada hombre es perfecto. Dice el Evangelio de Juan 3:3 que todo hombre tiene que nacer de nuevo. También nos dice la palabra que debemos de nacer del agua y del Espíritu.
El profeta Jeremías nos dijo en Jeremías 31 al 34, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con ellos. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El hombre pecador había demostrado sobradamente ser ingobernable, incapaz de sujetarse a la voluntad de Dios. Esto lo vemos desde el libro de Génesis, donde el hombre prefirió desligarse totalmente de Dios y ser autosuficiente, escuchando la voz del enemigo, arrastrando consigo las consecuencias del pecado, de la desobediencia y trayendo muchas maldiciones sobre su vida y su familia. Esta fue una de las cosas más importantes que Juan el Bautista anunció, aunque parece que fueron pocos los que tomaron la consideración. Él los bautizará con Espíritu Santo, Marcos 1:8. Sin esta profunda renovación espiritual que el Señor Jesucristo iba a llevar a aquellos que creyeran en Él, sería imposible formar parte del reino. Muchos quieren llegar a la salvación, pero no quieren acercarse a Jesucristo. Muchos dicen ser salvos y estar en la gloria, pero mueren en una vida caída de desobediencia y apartado de nuestro Señor Jesucristo. Yo le quiero decir que usted no se engañe, la palabra no puede ser burlada, Dios no puede ser burlado. La palabra dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo es en vida, por eso el hombre tiene que acercarse al Señor cuando está en vida. Ya después de la muerte no hay solución. Tiene que acercarse en vida y hacer un arrepentimiento genuino, porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y una de las partes primordiales es que el hombre reconozca de que en su vida hace falta Jesucristo y que es necesario conceder, aceptar a Jesucristo en su vida para acercarse al plan de vida eterna que Dios tiene desde el principio de la creación para el hombre y para la mujer. Muchos creen ir a la gloria cuando mueren en una vida de pecado. No, no es así, mi estimado. La Biblia nos dice que cuando nosotros vivimos una vida de desobediencia, no hay gloria, no hay vida eterna, y a donde la persona fue no puede salir. Eso dice la Sagrada Escritura. No le es permitido salir a donde va. Por eso es en vida de que la persona tiene que arrepentirse y confesar a Jesucristo con su boca como su Salvador. Porque si usted muere sin Cristo en su corazón, se habrá perdido y se hará una eternidad sin Cristo Jesús. La cita que acabamos de ver en Jeremías anunciaba que la venida del Espíritu Santo traería un nuevo pacto, diferente del que Dios había hecho con Israel en el desierto por medio de Moisés. En el pacto antiguo de la ley habían dos partes. Dios tenía una a Israel e Israel otra. Pero Israel fue incapaz de cumplir y de ser fiel constantemente a Dios. Él vino quebrantando los pactos, una vida desastrosa, sus resultados fueron desastrosos y ya lo hemos comentado anteriormente en el tema anterior que se titulaba El reino de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel todos los pactos los quebrantó y fue infiel delante de Dios. Radicalmente Dios responde a la vida del hombre, no como el pacto que se hizo con sus padres en el día del Mashiach o en Meriba, de que fueron sacados por la mano de Dios y en pleno desierto blasfemaron en contra de Dios. Lo más importante de este nuevo pacto es algo que implica dos partes esenciales y primordiales, de que se va a respetar su parte cumpliendo la ley. Así es que el pacto quedaba roto, pero en el nuevo pacto veremos que no hay nada que se le pida al pueblo de Dios, ninguna conducción
condición que se han llamado a cumplir. Todos los términos del pacto se anuncian lo que Dios hará. Él lo hace todo, por lo tanto, Él garantizaba que nunca sería quebrantado. Veamos brevemente los términos de un nuevo pacto. Hebreos 8, 6 al 13. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Recordamos que los 10 mandamientos del antiguo pacto fueron escritos en tablas de piedra. Eran como tanto los mandamientos eternos. Le decían a la persona lo que debía hacer, pero no le proporcionaba las fuerzas para hacerlo. Le decían lo que no debía de hacer, pero no suplían el poder para evitarlo hacer. Si el pueblo hubiera sido capaz de guardar los mandamientos de Dios, había producido en ellos unas vidas santas, sus corazones pecadores y débiles que les llevaron a fracasar una y otra vez. Pero en el nuevo pacto, Dios se comprometió a escribir su ley en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Así es como usted, hay momentos de que el Espíritu le redarguye su corazón y le dice, estás fallando. Recuerda, eres hijo de Dios, no lo hagas. Cuando el Espíritu de Dios habla a nuestras vidas y a nuestra conciencia, Él nos redarguye y nos alerta mostrándonos la realidad de cosas que no son aceptables y no son concebibles para nuestras vidas. Que como cristianos no podemos practicarla y tenemos que vivir una vida de consagración delante de nuestro Padre Celestial. Esto llegó a aquel momento de que Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, nos dice de que el maestro le dijo que tenía que tener un nuevo nacimiento por el Espíritu del Señor. Cuán bonito y cuán hermoso es ser dirigido por la presencia de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuán triste es decir tener a Dios en tu corazón y no haber sentido nunca un reclamo del Espíritu de Dios hacia tu vida cuando tienes una relación con el Señor, tu vida es cambiada. Dios nos amonesta nuestras vidas porque Él nos ama y Dios nos habla a nuestras vidas en todo momento. Esto dependerá de qué nivel puedes escuchar a Dios, dependerá del nivel de relación que tengas con Dios. Todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Además, cada creyente disfrutará de un conocimiento íntimo de Dios en su experiencia personal. No será algo que tendremos que conseguir por medio de rigurosas disciplinas, sino que el nuevo pacto nos ofrece como un regalo a todos los creyentes. Es obra del Espíritu Santo en el corazón de todos aquellos que confían en Cristo Jesús. Gálatas 4:6. Recuerde que el libro de Gálatas también nos dice que por la obra de la ley nadie será justificado, porque nuestra justificación solo es en Cristo Jesús. No hay ninguna metodología, ninguna estrategia, ningún lineamiento de trabajo que sea perfecto. Y perfectos los lineamientos de trabajo son los que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido en la Sagrada Escritura. No hay ninguno de los que el hombre haya creado que suplante a la raíz del evangelio que nuestro Señor dejó plantada en la Sagrada Escritura. Si alguno prepara o proclama otro evangelio, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, sea anatema. Si cualquiera se vale de la palabra de nuestro Señor Jesucristo para establecer un evangelio mercantilista, es anatema. La palabra del Señor nos dice de que Él será propicio a sus injusticias y que nunca más se acordará de sus pecados y de sus iniquidades. Otra de las maravillas del nuevo pacto es el perdón de todos los pecados. El creyente ahora quiere hacer la voluntad de Dios porque su ley está en su mente, pero si fracasa, Dios no le desecha, sino que en 1 de Juan 1:9 nos dice que si cualquiera peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el Hijo, para que Él le pueda perdonar sus pecados. Esta es la oportunidad que tiene cada persona. Cualquier persona
puede caer en una infracción, pero bien sabe que las infracciones que en este mundo están coordinadas a través de la ley traerá consecuencias, porque tendrá que pagar la consecuencia de su acto por desobediencia y desacato a la ley. El reino de Dios se establece definitivamente por la obra de Cristo en la cruz. Un hecho que no debemos de olvidar es que el pecado es incompatible con el reino de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. También nos dice que la paga del pecado es la muerte. También nos dice la palabra del Señor que así como entró el pecado por un hombre, también por un hombre entró la salvación. Entonces, con todo esto, estimado amigo y hermano, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Todos los hombres son pecadores, pero ha llegado el momento de que se establezca la forma de parte del reino de Dios en el corazón del hombre, y el hombre debe renunciar y negarse a las formas diferentes de pecar en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos librados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, porque en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 32 al 36, nos dice que si verdaderamente somos hijos de Dios y verdaderamente hemos sido liberados por el Hijo de Dios, nosotros somos libres en Cristo Jesús. Por lo tanto, no hay pecado en nuestras vidas que el Señor no conozca. Cada persona tiene dificultades y deben de ser confesadas delante de nuestro Padre Celestial, porque recuerde que solo en Él hay justificación y redención para el pecador. Ahora bien, todavía queda una cuestión fundamental. ¿Qué va a hacer Dios con la culpabilidad de los pecados cometidos por el hombre? Es necesario entender que el hombre es una transgresión de la santa ley de Dios, lo que convierte al pecador en culpable ante la justicia divina. Si Dios decidiera pasar por alto los pecados de los hombres, esto pondría en duda su carácter justo. Dios no puede dar por inocente al culpable. Números 14, 18. Ante esta situación, lo que Dios hizo fue ofrecer a su propio Hijo como sustituto por el hombre. El Señor Jesucristo murió en la cruz, pero no por algún pecado que Él hubiera cometido. Él fue inocente, perfecto, idóneo, infalible, soberano, y la deidad estaba revelada en Él. Y fue perfecto hasta el día de su muerte en la cruz del Calvario, llevando el pecado de toda la humanidad, la afrenta, el escarnio, los azotes. ¿Por qué? Por esta humanidad. No porque nosotros le pedimos a Él, Él fue a la cruz. Él fue a la cruz para cumplir el plan de redención de Dios Padre para la humanidad. De esta forma Dios puede justificar al pecador sin que su justicia quede en entredicho. Las personas que cometen dificultades, errores o algún pecado de alto índice, un crimen, tendrán que pagar consecuencias sobre ese crimen que actuaron. Por lo tanto, Dios es justo y en su justicia Él tiene equidad. Y en la equidad que Él revela a través de su palabra es de que como su característica principal, el carácter de Dios es santo, entonces Él no puede pasar por alto la injusticia. Por lo tanto, lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si el hombre o la mujer hizo un crimen, tendrá que pagar las consecuencias ante la ley del crimen que cometió. La culpa del pecador ha sido pagada por un inocente y él puede quedar libre. Por tanto, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz y su posterior resurrección garantizan que los hombres pecadores
Por lo tanto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su posterior resurrección garantizan que los hombres pecadores puedan formar parte del reino de Dios en toda su plenitud. Entonces puede ver usted de que el reino de Dios fue establecido a través de la obra de Cristo en la cruz. Dios Padre fue perfecto en todos los planes desde el comienzo de la eternidad hasta la eternidad. Pero la obra de Cristo en la cruz también es importante por esta razón. Recordamos que cuando el diablo tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les hizo creer que Dios solo le pretendía limitar sus libertades y que para que pudieran vivir su vida en plenitud era necesario que se librasen de Dios. O sea, Dios te está controlando, tú no necesitas ser controlado. Eso fue lo que le dijo el enemigo a Adán y a Eva. Sé autosuficiente y tú puedes andar por donde tú quieras y no estés dependiendo de Dios. Lo mismo hoy en día, el diablo le dice a muchas personas: tú puedes andar como quieras, vivir una vida de pecado, de pachán, andar en la disco, andar en la fiesta, andar tomando licor y todo. Al fin y al cabo te vas a ir con Dios. Qué tremendo error, porque las personas que mueren sin Cristo en una vida de pecado, lamentablemente estas personas pasarán a un momento eterno, pero en condenación. Las personas que reciben a Cristo Jesús y viven como hijos de obediencia conforme a su palabra son los que gozarán de la vida eterna que Él ha prometido. Recuerda el Evangelio de San Juan 14, 2 y 3 nos dice la palabra de que Él se fue a preparar moradas eternas y que dentro de estas moradas eternas Él también prometió que iba a volver. Pero la cruz fue una demostración de que Dios sí que ama a los hombres y lo ama de tal manera que estableció el momento dispuesto donde Dios Padre entregó a su Hijo para que ninguno se pierda. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz, la muerte de Cristo, que fue perfecta en la cruz, porque siendo un hombre justo, un hombre sin pecado, un hombre inocente que fue a la cruz a morir, allí su mismo testimonio de obediencia en la cruz cerró la boca al diablo y puso evidencia de vencer a todo reino de las tinieblas y su poder maligno. El reino de las tinieblas otra vez quedó burlado en la cruz del Calvario. Y después de 3 días, Él libertó a los cautivos que estaban en las profundidades de la tierra, trayendo consigo toda cautividad, dice la palabra del Señor. Entonces liberó a aquellas personas que estaban sumergidas en la cautividad. Aquí una clave principal es que Dios ha planeado reconquistar al hombre para su reino, no porque el hombre se lo merezca, sino porque Dios nos tiene en un lugar especial y por la sangre de su Hijo que derramó en la cruz del Calvario y por ese amor hacia la humanidad. Por eso es que Dios ha establecido reconquistar al hombre para su reino, porque los planes de Dios son eternos desde la eternidad hacia la eternidad. Dios ha estado dispuesto a hacer con cada uno de nosotros un pacto donde cada persona debería de caer de rodillas ante Dios clamando por el perdón de sus pecados y ofreciendo su amor incondicional, nuestro Señor, por nuestras vidas. Mientras muchos dicen, yo no pedí a Jesucristo que fuera a la cruz a morir por mí. Pero aún así, Él fue. No te pidió consentimiento, sino que Él fue y mostró su amor por usted, aunque usted lo deseche. Pero la palabra de Dios dice que el que recibe al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no lo recibe ya ha sido condenado. O sea, Cristo no condena a nadie. Quien se condena es cada persona porque no recibe a Cristo en su corazón. El tipo de Mesías que esperaban los judíos, ¿cuál era entonces?
Una vez que Juan presentó al Señor Jesucristo como el escogido de Dios, pronto las multitudes demostraron que no tenían ningún interés en cuestiones de renovación espiritual. Es como el día de hoy, muchos tienen el afán por las cosas terrenales, pero si lo invitas a la iglesia, pues mañana, otro día, ok, en cuanto yo tenga un chance, un espacio, un lugar, yo voy a la iglesia. Pero no es porque digas, pues siento en mi corazón ir hoy a la iglesia y estar con Dios delante de Él. O siento en mi corazón de que hoy tengo que recibir a Cristo porque es el momento de cambiar en mi vida. Entonces podemos ver de que siempre ha existido algo donde hombre pone en segundo lugar a Dios y en primer lugar sus afanes terrenales. El perdón de los pecados, recordemos que solo Cristo en la cruz del Calvario. En aquel tiempo a muchos les preocupaba la independencia política de los odiados romanos y un Mesías que les proveyera arduamente la respuesta a sus necesidades. Por eso, cuando vieron que el poder de Jesús se manifestaba solo en milagros y que no era en socavar el imperio del Estado romano, entonces muchos dijeron, pues no es ese el Mesías que hemos estado esperando nosotros, porque para ellos era que Jesús iba a venir, clamar a los ángeles y iba a sacar al imperio romano de aquel lugar. Pero Jesús no llegó a eso. Jesús llegó a dar forma de que se respetara lo que Dios había establecido en los cielos y había establecido en la tierra. Él llegó a proclamar su reino, que era un reino de entidad espiritual, celestial, no material ni terrenal. El clima llegó cuando dio de comer a los panes y los peces a una gran multitud de 5,000 de judíos. Habían alrededor de unos 5,000 judíos en aquel lugar. Entonces quisieron hacerle rey, pero entonces Jesús, dejándolo, se fue. Y en el Evangelio de Juan capítulo 6, el 15 nos dice que volvieron a buscarle. Él insistió entonces que no era el tipo de rey que ellos estaban esperando. O sea, Jesús se desligó. Y recuerde que también en los otros evangelios, como en el Evangelio de Mateo, nos acierta Mateo, el evangelista, de que hubieron momentos que Jesús no quería que dijeran que Él era el Cristo. Recuerde, a muchos que Él sanó, le dijo, vete y no digas quién hizo la sanidad. O vete, y también le dijo, no sigas pecando. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que el hombre pare de pecar, que el hombre pare de estar sumergido en la esclavitud. Entonces, una de las formas para nosotros tener una relación adecuada con nuestro Señor Jesucristo es apartarnos del pecado y buscar el camino correcto. Aunque en el día volvieron a buscarle estas personas, Él insistió que Él no era el tipo de rey que ellos esperaban y ante su reiterada negativa a prestarse a sus expectativas, se produjo el desenlace. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Evangelio de Juan 6:66, porque el Señor reaccionó de esta manera. Recuerda usted a Pedro que le dijo, Señor, estás predicando muy dura esta palabra. Eso fue lo que le dijo Pedro. Entonces él le dijo, oh, qué dura esta palabra, Señor. Entonces le dijo el Señor, Pedro, ¿te quieres ir también? Sí, pues no, Señor, le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Como ya hemos visto anteriormente, Israel había tenido en el pasado algunos reyes buenos, como David, que era conforme al corazón de Dios, pero también habían reyes que en aquel entonces fueron perversos. Tampoco Moisés, quien hizo numerosos milagros de parte de Dios y fue utilizado para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, tampoco él había conseguido garantizar la fidelidad del pueblo hacia Dios. Fue muy difícil todo. El pueblo siempre necesitó un líder, pero no obedecían al líder. Siempre desecharon a todos los líderes que Dios Padre fue poniendo en el camino para que fueran los mentores y le guiaran espiritualmente.
vino nuestro Señor Jesucristo, también le rechazaron. Por eso que la palabra de Dios nos dice, aquel texto bíblico donde Jesús le dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces te quise arrullar como la gallina arrulla a los polluelos. Pero ¿qué hacía Jerusalén? Jerusalén a pedradas mataba a los profetas. Glorificamos a nuestro Padre Celestial porque Dios a través del tiempo hablaba al hombre, hablaba a la mujer, y la generación en generaciones se ha venido anunciando el Evangelio, y su amor y su misericordia ha sido muy grande. De poco les aprovecharía volver a tener un buen rey si sus corazones no cambiaban radicalmente. Pero ellos no querían esto y el Señor se negó a ser el rey terrenal que ellos querían. Así es, mi estimado hermano y amigo, este es la llegada del Mesías, el reino de Dios con la llegada del Mesías. Muchos entendían de que querían un rey, pero un rey terrenal. Jesús era un rey celestial, un rey espiritual, y el reino justo de Dios se establecerá en el reino milenial de Cristo, que será el reino justo de Jehová, que nos habla el libro de Isaías, donde la iglesia será sacerdote. Recuerde el texto bíblico en Primera de Pedro 2:9, donde nos dice que somos nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces podemos ver de que Dios ha prometido establecer su reino justo para los últimos tiempos. Así es, mi estimado amigo y hermano, Jesucristo vino para perdonar sus pecados. ¿Ha fallado usted, se ha apartado, se cayó de la gracia del Señor? Vuelva al camino, confiese su pecado a Jesucristo y vuelva a congregarse. Usted, estimado hermano, amigo, que ha llegado momentos que se apartó de la iglesia y solamente por un desánimo no volvió a ir, yo le invito a que ponga sus ojos en Jesucristo y no los ponga en el hombre. El hombre falla, pero Jesucristo fue el que fue a la cruz del Calvario, el que pagó el precio de su pecado. El único que le puede entender es Jesucristo. Por lo tanto, es tiempo de acercarse, es tiempo de abrir la puerta de nuestro corazón, porque hoy es el día aceptable. El día es hoy, no es mañana ni pasado mañana, es hoy. Yo le invito a que usted haga esta oración de fe y reconozca a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida. Vamos a orar y le damos gracias a Dios porque nos ha ayudado Dios hasta este momento para llevarle la palabra, y también a ustedes que han estado presentes escuchando el programa La Palabra de la Cruz. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Haga esta oración de reconcilio o de que usted reconoce su pecado y también reconoce que necesita a Jesucristo para ser liberado del pecado. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que he fallado. En muchas veces te he sido infiel. Pido, Señor, en este día de que perdone el pecado, la rebelión, las iniquidades en mi corazón. Que me arrojes al fondo de la mar todo esto que es inservible en mi vida, Señor. Que me inscribas en el libro de la vida y que me hagas tu hijo. Gracias porque sé que has recibido mi oración y sé de que me has hecho tu hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Padre, te doy en esta hermosa hora porque me has permitido predicar tu palabra. Pido la bendición sobre todos aquellos hermanos y amigos que escuchan esta radio a esta hora, Señor, escuchan el programa La Palabra de la Cruz. Gracias, Padre eterno, porque la bendición tuya es eterna. Que este programa sea de bendición, a como tú lo dijiste al comienzo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres perfecto. Oh Dios mío, acuérdate de nosotros, acuérdate de nuestras vidas, ten misericordia, líbranos de la tentación, líbranos del pecado, líbranos de toda maldad, Señor amado. Guárdanos en tu mano de poder y escóndenos en el hueco de tu mano. Quédate en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, la evangelista Kenia Judy Gutiérrez. Será hasta el día de mañana si Dios así lo permite. Dios les bendiga.